esa pregunta es buena. La telemedicina es aplicar las tecnologías de la información y la comunicación a la medicina, ya sea para el diagnóstico, para la prevención, para el tratamiento, para el seguimiento. Lo que pasa es que es verdad que hay una grandísima confusión de términos en la literatura, entre, sobre todo en inglés, e-health, telehealth, telecare, telemedicine, ahí del orden de, sin exagerar, seguro que hay mínimo 10 de maneras, hay otros con connected health, hay muchas maneras de llamar a todo esto. Simplificando, yo siempre digo que bueno, hay una especie de e-salud o e-salud o telesalud, ¿vale? Todos esos prefijos se pueden cambiar, que se podría dividir de una manera más práctica en teleasistencia y telemedicina. La parte de teleasistencia es toda la parte más social, detectores domóticos en casa, de caídas quizás, para ayudar a la gente a acordarse de las cosas. La parte de medicina ya es comunicación a través de estas tecnologías para atender a la gente desde un punto de vista médico, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, o bien para poner médicos en contacto con médicos, como los proyectos de Teleictus, en los que hay un médico que aconseja a otro que no es especialista sobre una enfermedad. Pues eso, hay mucha confusión de terminología, pero siendo simples, la telemedicina sería la parte de la e-salud dedicada a la aplicación médica de las tecnologías de la información y de la comunicación. Pues vino de la tecnología. Trabajábamos con la Universidad Politécnica de Cataluña, queríamos hacer proyectos de telemedicina y resulta que la tecnología que allí tenían más vistosa y desarrollada era acelerometría. Tenían experiencia sobre el uso de acelerómetros, que son unos dispositivos electrónicos que son capaces de detectar y registrar la aceleración que produce el movimiento. Entonces, digamos que ellos no sabían muy bien para qué podrían servir unos acelerómetros aplicados a medicina y después, no inmediatamente, pero después de algunas pruebas, y pensar mucho, nos dimos cuenta que la enfermedad de Parkinson, que es por definición un trastorno del movimiento, era en la que mejor se podía aplicar una maquinita que medía el movimiento. Y de aquí surgió, teniendo la tecnología, buscamos la mejor aplicación posible y resultó ser la enfermedad de Parkinson. Health no es el primer proyecto que tuvimos de esto. Tuvimos antes unos proyectos en los que aprendimos con esos acelerómetros a detectar cuando los pacientes se movían bien y no necesitaban más medicación y cuando se movían mal y necesitaban más medicación. Entonces, Health es un proyecto más espectacular y que ha sido más mediático, en el que hemos aprovechado esa tecnología de la acelerometría para detectar cuándo necesitan más o cuándo necesitan menos. La hemos combinado con una bomba de infusión que es capaz de dar más o menos medicación por control remoto. Entonces, los objetivos iniciales del proyecto Health eran demostrar que era posible técnicamente, tecnológicamente, captar datos con un acelerómetro de los síntomas de un paciente, enviarlos a un servidor, tomar una decisión sobre una nueva dosis que necesitaría, enviar esa nueva dosis a una bomba controlada por control remoto y modificarle la medicación en tiempo real. El primer objetivo era simplemente fabricar un prototipo de esto para demostrar que esto es posible hacerlo. O sea, es una prueba de concepto lo que era Health. Luego había otros objetivos secundarios. Bueno, vamos a probarlo realmente en pacientes. Dimos el paso no solo de fabricarlo, de testar su fiabilidad, que de hecho no era muy fiable, era un prototipo de investigación con fallos. Le dimos el paso, con los permisos adecuados, de probarlo en pacientes. Y en los pacientes, lo único que hicimos una prueba para ver si estos cambios de medicación frecuentes, cada vez que cambian, cada vez que entran en el estado off, que es cuando necesita más medicación, subir la dosis, y cada vez que notamos síntomas de exceso, bajarla, si esto era mejor o peor para el paciente. Para hacer esa prueba usamos el proyecto Health, pero por motivos de seguridad ignoramos lo que decían los sensores y fue el control de un médico por teléfono quien decidía qué dosis nueva necesitaba la bomba. Entonces estuvimos varios días, los pacientes hubo 6 pacientes y tuvieron 6 días su bomba de apomorfina que tenían todos previamente normal, que es una medicación para el Parkinson en infusión continua, y 6 días con nuestra bomba que un médico podría cambiar la dosis por control remoto. Entonces no era el objetivo ver si esto era eficaz, eran solo 6 pacientes, solo 6 días, pero es verdad que en los 3 pacientes en los que el sistema funcionó suficientemente bien como para sacar conclusiones, se ha notado mejoría estadísticamente significativa en el tiempo que pasan más, lo que nosotros llamamos estar en off, el tiempo que pasan más parados con más síntomas de Parkinson se ha reducido, pero es un dato muy preliminar. Este era un objetivo secundario, el objetivo primordial era estudiar si era posible hacer un sistema como este. El proyecto Health terminó en
el año 2013, creo. Y de hecho estamos en la fase de publicación de estos resultados que he mencionado de eficacia, mencionando que en 3 pacientes se notaron, ya con un proyecto tan elemental, que quizá esta aproximación podría ser mejor. Y entonces el proyecto está concluido, ya estamos en proyectos nuevos mejorando lo anterior, sobre todo mejorando la inteligencia del sensor, no hemos vuelto a hacerlo de cambiar el tiempo de medicación, y estamos en la fase de escribir los resultados para comunicarlos. Sobre todo lo que estamos haciendo en los nuevos proyectos, que son 2, uno es de este centro, el proyecto MOMOPA 2, es aumentar mucho la inteligencia del sensor. Tenemos un sensor que detecta cuando los pacientes necesitan más o menos medicación en función de cuando tienen más o menos síntomas. Ahora estamos ampliando muchísimo la base de datos con la que se crea esa inteligencia. Si cuando tú haces un sensor que lo pruebas en 10 personas, probablemente no va a funcionar bien en la persona 11 y el número 12. Pero ya vamos por entre todos los proyectos, casi 150 personas que han contribuido al conocimiento que el sensor tiene de los síntomas. Y entonces lo que intentamos es hacer cada vez más probable que un nuevo paciente sea bien reconocido sus síntomas por el sensor que a día de hoy tenemos. Entonces estamos aumentando y aumentando la base de datos y mejorando los algoritmos de detección en función de los nuevos datos que entran en las bases de datos. El futuro sería comercial. Si publicamos que el sensor funciona suficientemente bien, pues yo creo que habrá el interés de empresas en hacer pues, una especie de Holter de Parkinson en la que el médico le puede poner el sensor al paciente y días después estudiar cómo ha estado, o incluso las bombas las empresas que fabrican bombas de infusión de fármacos a lo mejor tienen interés en incluir esta tecnología dentro de sus bombas para hacer ajustes en tiempo real de la aplicación. Ese es el futuro que espera la parte científica en la que vamos a mejorar. Pues lo más importante es saber si son médicos o ingenieros los que van a hacer, o profesionales de la salud, no médicos, profesionales de la salud o ingenieros. Es difícil entender el lenguaje y cómo piensan los ingenieros para los que nos dedicamos a la salud, y es difícil, muy difícil que ellos entiendan cómo pensamos nosotros. Entonces los mayores problemas que surgen en estos proyectos es de falta de coordinación entre estos 2 tipos tan diferentes de profesionales. Entonces, bueno, lo que le recomiendo a cualquier ingeniero que haga un proyecto de esto que tenga médicos en el equipo, y bueno, suele ser imposible que personas que se dedican a la sanidad no tengan ingenieros cuando hacen esto, pero que trabajen en equipo, y la verdad que hace falta años para aprender bien. Yo al principio cuando empezaba en esto pensaba que los ingenieros podían hacer cualquier cosa, que todo iba a funcionar. Luego aprendes las grandes dificultades que hay para desarrollar aparatos que funcionan, y si los sanitarios que estamos en esto no estamos en sintonía con esas dificultades, planificamos proyectos imposibles para ellos. Así que bueno, hay esa experiencia, pero la recomendación es que incluyan a médicos e ingenieros en el mismo proyecto, y además pacientes, porque también pasa mucho que los sanitarios piensan una cosa, los ingenieros la hacen y el paciente no se la quiere poner. Vale. Desde el principio hay que introducir a los usuarios, a los sanitarios y a este tipo de proyectos de investigación. Muy bien, muchísimas gracias. Me encanta.